Buenas noches. Mi grupo está conformado por José Antonio Medina y yo, Luisa Farana Moreno. Nuestro grupo es el 1060-1565. El tema a tratar es procedimientos de auditoría para obtener evidencia sobre la NIA 500. Bueno, para dar inicio a esta presentación, pues tenemos que entrar en contexto. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de acciones empleadas por un auditor con el objetivo de analizar una organización y elaborar formalmente una conclusión. También los procedimientos de auditoría, en otras palabras, son una serie de actividades que se desarrollan para evaluar una entidad. Esto para luego entregar un informe con diversas observaciones. Los procedimientos de auditoría, en otras palabras, son una serie de actividades que se desarrollan para evaluar una entidad. Esto para luego entregar un informe con diversas observaciones. De este modo, los procedimientos de auditoría constituyen la principal fuente de datos para la elaboración de un informe de auditoría formal por parte del auditor. Las características de estos procedimientos son la formalidad, la adaptación, la especificación, la regulación y el proceso amplio. La formalidad, como se ha indicado, los procedimientos componen conjuntamente una metodología en sí misma como proceso analítico. La adaptación, los procedimientos se pueden ajustar a la naturaleza de la compañía evaluada. En ese sentido, estos procedimientos son aplicables a distintos ámbitos. La especificación, existen procedimientos configurados a campos como la eficiencia del empleo de recursos o el análisis de los libros contables. Regulación, la metodología se enmarca en las distintas regulaciones y legislaciones de cada territorio, es decir, existe coherencia normativa. Proceso amplio por medio de su aplicación a través de las técnicas de auditoría. Los procedimientos abarcan desde el estudio general a plasmar hasta las conclusiones. Uno de los procedimientos en la auditoría es la inspección, que implica el examen de registros o documentos, ya sean internos o externos, en papel o soporte electrónico o en otro medio. Un examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos proporcionan evidencia de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos. En el caso de registros y documentos internos, de la eficacia de los controles sobre su elaboración. Un ejemplo de inspección utilizada como prueba de controles es la inspección de registros en busca de evidencias de auditoría. Teniendo un poquito más conocimiento con respecto a eso, en las entidades públicas se manejan muchos proveedores para el funcionamiento de la misma. Y también el auditor pues se puede enfocar en cómo una parte de la parte contable o un área de la parte contable realiza un procedimiento en el sentido de obligar un proveedor. El auditor se puede fijar de que de pronto el valor del trámite concuerde con la factura electrónica, que en el informe de supervisión esté plasmado las facturas electrónicas que vengan relacionadas con ese trámite, los parafiscales que son salud y pensión, y que de una u otra manera la persona que está realizando ese proceso esté realizando adecuadamente y esté llevando la causación que está haciendo en su momento a las cuentas del gasto, porque a la hora del un proveedor es un gasto para el funcionamiento de la empresa. Entonces el auditor se puede fijar prácticamente en que ese procedimiento se esté llevando adecuadamente. También tenemos la observación, que consiste en precisar un proceso o un procedimiento aplicados por otras personas. Por ejemplo, la observación por el auditor del recuento de existencia realizado por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. La observación proporciona una evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitado al momento en el que tiene lugar la observación y por el hecho de que observa el acto puede afectar el modo en que se realiza el proceso o el procedimiento. En este caso podemos obtener la convicción de que la constatación física
a los inventarios fueron practicados de forma satisfactoria, observando minuciosamente cómo el desarrollo, la labor de la preparación o la realización de los mismos. En este caso, pues el auditor prácticamente se detalla es a observar si prácticamente las personas de la empresa están realizando bien su labor. En el caso de, por ejemplo, de los inventarios, pues él simplemente se detalla o se pone a observar si el personal de la empresa está realizando bien ese proceso. Otro procedimiento es el recálculo o el de reejecución. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medios electrónicos. Es como la verificación de los datos en sí para el auditor. La reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Procedimientos analíticos. Consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de relaciones identificadas que resultan incongruentes con otra información relevante o que difieren de los valores esperados en un importe significativo. O sea, el auditor verifica entre los datos en sí cuál es el que está determinando bien la información de la organización. Gracias.